buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Panorama. Dani, cuéntanos cómo está el panorama el día de hoy. Buenos días, Sharon. El panorama de la jornada, estamos entre despejado e indeciso en los Estados Unidos. La noticia que tenemos en este momento es el incremento de la inflación en Estados Unidos al 1.3%. Muy poco que decir respecto a este indicador. Por un lado, no es el preferido de la Fed para medir precios, es el PCE, y por otro lado, sigue muy lejos del 2%, que es la meta de la Fed, aunque más puntualmente ahora hay que decir un promedio del 2%. Así que, digamos que parece que el impacto de esta publicación ha sido muy leve entre los inversionistas. Las tasas de tesoros a 10 años no han aumentado, por lo menos desde que se dio a conocer este indicador hace algunos minutos. Con respecto a las acciones, hoy en Estados Unidos, futuros avanzan cerca del 0.5, 0.8%. Seguimos considerando la posibilidad de una corrección un poco más amplia del mercado accionario. Alineados con lo que mencionó hace un par de días Morgan Stanley, un retroceso del 10% sin que sea nada grave, pero pues, es una oportunidad para eventualmente tener mejores niveles de reingreso en el mercado y podemos aprovechar la incertidumbre política, el estancamiento de las negociaciones para el nuevo paquete fiscal de Estados Unidos, los riesgos de un Brexit nuevamente duro. Duro desde el punto de vista de que no va a haber acuerdo o puede no haber acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, aunque como siempre a último minuto puede pasar algo. Así que todos estos factores de alguna manera servirían en teoría para esa corrección saludable. Y con respecto a la compañía China y la advertencia que lanzó el presidente Trump de que el próximo 15 de septiembre la bloquearía si no es vendida a una empresa estadounidense, pues bueno, Trump ha vuelto a mencionar que esa fecha es inamovible. Hoy es 11, estamos a 4 días de esta fecha. Dudamos que 80 millones de usuarios que tiene esta aplicación en los Estados Unidos, pues vayan a considerar que efectivamente pues no la van a usar más. Así que esto es algo que nos llamará la atención en las próximas horas, a ver si efectivamente se encuentra algún tipo de alternativa, más aún cuando China, aunque no es una de sus compañías preferidas, no es de sus protegidos, el presidente de la empresa que es propietaria de TikTok no hace parte del Partido Comunista como sí lo hacen los presidentes de Huawei, de las otras compañías chinas que ustedes conozcan, Alibaba, etcétera, etcétera. Pues a pesar de todo eso, esto ha sido aprovechado como un tema de campaña, y en campaña pues este periodista Woodward, que fue el mismo que había sacado a la luz pública el escándalo del Watergate en los Estados Unidos y que es el que está generando ruido ahora con las entrevistas que le hizo al presidente Trump, en la que reconoció que le mintió a la población acerca de la severidad de la pandemia y también de ir en contra de las recomendaciones de los expertos para el uso de tapabocas, algo que en Colombia pues algunos tampoco utilizan. Pues este periodista dijo que también Trump le confesó en sus entrevistas que había amenazado al presidente de la Organización Mundial del Comercio con retirarse de la organización si esta entidad no le daba el mismo tratamiento a Estados Unidos que a China o a la India. Por supuesto, los titulares son que quería que Estados Unidos fuera calificado como país en desarrollo, no desarrollado, sino en desarrollo, para tener ese tratamiento un poco más benévolo. Algo que parece pues irrisorio, más bien lo que tenían que haber hecho era tal vez empezar a modificar el tratamiento que le da a China, a India no, India sigue siendo un país pues con muchos problemas, pero a China eventualmente sí puede haberle hecho la modificación, pero lo que quería Trump era que los calificara como país en desarrollo. En divisas, extrañamente el dólar está cotizando estable, a pesar de que ayer la presidenta del Banco Central Europeo descartó que de corto plazo vayan a intentar frenar la apreciación del euro. Sin embargo, no tenemos esa reacción tan fuerte del euro. Eventualmente, esto que mencionamos para el mercado accionario, esos riesgos que tenemos en las siguientes semanas, puedan de alguna manera poner a pensar a los inversionistas que tal vez no sea el momento de vender dólares. Y recuerden que lo utilizan como un tema de refugio. Obviamente ayer Colombia pensó diferente y descendió de manera importante el valor del dólar. Sin embargo, luego corrigió un poco. El resto de países de América Latina sí registró una jornada ayer un poco débil para sus cotizaciones, el peso colombiano no. Hoy
estamos amaneciendo con algo de ganancias en el Real de Brasil y del peso mexicano, algo, ¿no? Unas ganancias importantes que eventualmente favorezcan en algo a las monedas de América Latina al cierre de esta semana, pero no vemos muchas razones todavía para ser extremadamente optimistas en estas monedas. En materias primas, el petróleo lleva cerca de 3 jornadas, muy cerca de los $37 para el caso del WTI y de los 40 para el Brent. De hecho, en estos momentos, en los últimos minutos, estamos viendo una ruptura a la baja de esos niveles. Brent 39,50, WTI 36,80. Por eso es llamativo que el peso colombiano no se esté debilitando en estos momentos. El oro está cotizando relativamente estable, muy cerca de los 1950. Ayer mencionamos mucho sobre el tema, no nos expanderemos en esta o no ampliaremos más información ni análisis al respecto. Y en renta fija, en Estados Unidos las tasas de tesoros amanecieron por debajo del punto 70. Salió la inflación que está subiendo y los tesoros descendieron al punto 68. Insistimos que no es el momento aún para vender tesoros, pero lo que sí tenemos muy claro es que esto que están haciendo las empresas en Estados Unidos de emisiones masivas se están adelantando a ese periodo electoral que puede incrementar los spreads, la aversión al riesgo. Ellos quieren bajas tasas de endeudamiento de largo plazo. Es una situación, digamos, óptima para los tesoreros de las compañías. Hemos visto reportes que al comienzo de la pandemia hicieron emisiones para tener o reemplazar esos ingresos que les hacían falta. Ya más adelante lo que están haciendo es aprovechando la situación para refinanciar la deuda, reducir el costo de la misma, ampliar los plazos y esta semana llevan colocado cerca de $65 billones en emisiones grado de inversión de empresas en los Estados Unidos. Así que ellos de alguna manera también ayudan con la oferta a generar presión un poco al alza de las tasas, pero lo están haciendo para prepararse más adelante. Así que digamos que no hay que ser muy agresivos en este momento en el mercado de renta fija. No es un buen momento para comprar títulos aparentemente por las bajas tasas de interés y todos estos factores de riesgo que tenemos hacia adelante. Ayer nos pasamos por alto las cifras de solicitudes de subsidios al desempleo. Las nuevas subieron un poco, de 881,000 a 884,000. Lo que pasa es que el mercado pensaba que iba a descender a 850,000 y tal vez lo más relevante fue las solicitudes continuas. No cayeron por debajo de los 13 millones, esperaban 12,9 millones, sino se subieron a 13,4 millones. Esto da críticas a los republicanos de que no quieren firmar el paquete fiscal de estímulo en los Estados Unidos para ayudar a las familias, pero ellos también, con las cifras mensuales de el mercado laboral tan sólidas, pues están diciendo que no es necesario. Así que esto continúa generando un poco de estrés. Y en América Latina, ahora nuevamente una saga de tensión política en Perú. Ayer el Banco Central mantuvo la tasa inalterada al 0,25 mínimo histórico, casi al cero. Aquí no hay ninguna sorpresa. Pero internamente en Perú tienen moción de censura en contra de su ministra de Finanzas porque Perú fue la peor economía del mundo en el segundo trimestre de este año con contracción del 30%. Ninguna lo hizo tan mal como la peruana. Y el presidente está en este momento el Congreso analizando si inicia un proceso de destitución porque en teoría, dice el Congreso, o la oposición en el Congreso, ha bloqueado las investigaciones en contra de varios funcionarios públicos o está obstruyendo la justicia. Así que en América Latina las noticias continúan. Pasamos la página de las negociaciones de la reestructuración de Argentina y de Ecuador. Esta semana tuvimos las decisiones de la Corte ecuatoriana impidiendo que Correa vuelva a ser candidato presidencial, pero ahora el turno es para Perú con las cosas un poco difíciles nuevamente para su presidente. Eso es todo por ahora. Los dejamos con Sharon, Raúl, Daniela y Nicolás para que nos cuenten qué está ocurriendo en Colombia. Gracias, Dani. Bueno, para empezar el panorama local, en primer lugar, las comisiones económicas y presupuestales del Congreso aprobaron el presupuesto general de la Nación por 314 billones de pesos para el 2021. Con la estipulación del monto, la discusión general del proyecto iniciaría la próxima semana. Asimismo, también fue aprobada la reforma al Sistema General de Regalías, donde los municipios y departamentos tendrán más de 15 billones para inversión social. Según lo ha revelado por el Ministerio de Energía, esto impulsará la reactivación económica de las regiones. Además, conocimos flujos de capitales internacionales hacia los mercados emergentes, entre ellos Colombia, es publicado por el Instituto de Finanzas Internacionales. En este reciente informe, la entidad dijo que después de salidas récord de los mercados emergentes, lo que fue el principio de este año,
El panorama reciente es más positivo. Sin embargo, para el caso de Colombia, las cifras detallan que en julio del 2020 se mantuvieron estas salidas de capitales netas por segundo mes consecutivo. Los flujos negativos fueron de 316 millones de dólares, subiendo en comparación con los 274 millones que se tenían en julio de 2019. Se recuerda que en mayo pasado los flujos fueron positivos después de 3 meses consecutivos siendo negativos. Y para finalizar, un informe de Campetrol, donde da la incertidumbre de los precios internacionales del crudo, los posibles rebrotes de virus y los ajustes en las inversiones impedirían que en el 2021 la industria petrolera en Colombia retome el ritmo que se tenía antes de la pandemia. Esto es algo que ya hemos venido hablando en anteriores ocasiones. Según los pronósticos que dio Campetrol, en el escenario más crítico, el país reduciría su producción el próximo año hasta 718.000 barriles día, una cifra que no se veía desde hace más de una década, pues la inversión directa en el sector se reduciría a 286 millones de dólares. Esto es un 82% menos de lo que se había previsto para este año. Esto sería todo por las noticias de Colombia. Raúl, cuéntanos qué pasó en la jornada anterior con el mercado accionario local. Gracias, Dani. Por parte del mercado accionario local, el Colcap en la jornada del día de ayer mostró desvalorizaciones impactado por el entorno de mayor aversión a riesgo y caídas en los precios del crudo. O sea, a su vez se negociaron 142 mil millones de pesos, donde vieron ciertos cruces en preferencia al aval, un total negociado de 55 mil millones. La acción que más subió fue Promigas con el 0,8%, Ecopetrol la que más se desvalorizó fue con el 3,1%. Para hoy el índice colombiano podría ganar un poco de valor, favorecido principalmente por esos rebotes en los mercados internacionales. Desde el punto de vista accionario, la acción de Ecopetrol sigue perdiendo valor y se ubica por debajo de los 2.050 pesos, afectado ante esos retrocesos de los precios del crudo, teniendo en cuenta esta continua debilidad de la demanda. El día de hoy, que seguir de ser que Ecopetrol no vuelva a ubicarse por debajo de los 2.000 pesos, donde la medida que respete este soporte, este nivel lo consideraríamos como un nivel atractivo de compra en el corto plazo. Por otra parte, la acción de Promigas gana un poco de valor, contrario a la mayor parte del mercado, favorecido por su posible entrada al ETF H Colcel el 18 de septiembre ante la salida de Grupo Bolívar, la cual fue bastante transitoria. Consideramos que los fundamentales siguen siendo sólidos, donde la especie ha mantenido un buen comportamiento, aunque consideramos que el potencial podría tomar tiempo en reflejarse sobre los precios, teniendo en cuenta los bajos volúmenes de negociación sobre la especie y las condiciones de mercado. Cabe recordar que la participación actual del Grupo Bolívar en el H. Colcel es relativamente baja, no supera los 600 millones de pesos. Nico, cuéntanos cómo amanece dólar el día de hoy. Buenos días, Raúl, muchas gracias. Soy Nicolás de Francisco y vamos a hablar del dólar para el día de ayer. Durante la jornada tuvimos un volumen de 959 millones de dólares transados, un incremento superior al 31% con respecto a la jornada anterior. El precio cierre fue de 3.709 pesos con 10 centavos, donde el peso colombiano se fortaleció en 13 puntos básicos con respecto a la moneda estadounidense. El precio medio de la jornada fue de 3.701 pesos con 8 centavos. El precio mínimo experimentado 3.675 y el máximo de 3.716 con 65 centavos. Para la jornada de hoy esperamos que el dólar tenga soportes hacia los 3.690 y 3.680 pesos y resistencias hacia los 3.720 y 3.730 pesos. Los dejo con Sharon para los temas de renta fija. Gracias, Nico. El día de ayer el comportamiento del mercado de deuda local fue algo mixto. La curva TES tasa fija se desvalorizó 0.5 puntos básicos en medio de muy baja liquidez y se empinó por valorizaciones del segmento corto y medio, mientras que el segmento largo sí presentó desvalorizaciones que fueron más que proporcionales. Por su lado, la curva TES VR se valorizó cerca de 3 básicos, con los 23 ganando 14 básicos, que fueron la referencia que más variación presentó,
y esto todo en medio de un alto volumen de negociación que no experimentábamos en aproximadamente unas 2 semanas. Entonces, tanto los test del 24 como los 28 se valorizaron cerrando en 3.55%. Esto es muy cerca a su media móvil de 50, que está en 3.53%, cada vez se acercan más. Y los test del 28 en 4.95%. Pero ambos continúan en un comportamiento bastante lateral durante esta semana. Por el lado de deuda corporativa se negociaron cerca de 10.000 millones a través del sistema transaccional y aproximadamente 598.000 millones por registro. Este volumen por registro bastante inferior a lo usual en lo que es las transacciones. Por este medio, lo más operado fue tasa fija del 21, del 24 y del 22. Ya por el lado de las negociaciones con respecto a un mes, los test VRs continúan ampliando las ganancias junto con los títulos indexados a la inflación, mientras que los test en pesos muestran desvalorizaciones leves en el segmento corto y medio de la curva. Estos son comportamientos ya un poco usuales que hemos venido reportando ya desde hace un poco más de un mes y medio. Eso fue todo entonces por nuestro panorama del día de hoy, un panorama despejado, algo despejado, indeciso. Muchas gracias por escucharnos, esperamos tengan un buen fin de semana y no olviden suscribirse a nuestro podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día acerca de todas las noticias que mueven al mercado a diario. El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 240.11.2 del decreto 2555/2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementan.